Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre, esto está confirmado. Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. Luis Caputo fue el ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, fue el que tomó ese gran endeudamiento privado del gobierno de Macri, incluido el bono a 100 años. Este es el bono de los 100 años de deuda. 100 años de deuda. 100 años de deuda. Un bono a 100 años. Un bono a 100 años. Y nos querían convencer de que es divino endeudarse a 100 años. Pero ¿a quién le parece que es divino endeudarse a 100 años? A ellos nada más. ¿Cómo puede ser posible? Tenemos un ministro no de financiamiento, sino de endeudamiento. Caputo es de endeudamiento. Despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa respecto al temor que, no sé, que yo me levante un día y tome 80.000 millones de dólares de deuda. No funciona así, no funciona así. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste. No podés patinarte la guita en una aventura electoral. El Fondo Monetario, cuando le entrega el crédito extraordinario a Macri, establecía que no se podía utilizar esos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Por 2 o 3 meses nos tocó tener como contraparte a Luis Caputo, ¿no? Era el presidente del Banco Central, creo que jugó un rol que dificultó mucho la implementación del programa que se había negociado con el gobierno del presidente Macri. Creo que había de parte de él una visión muy desordenada de cómo implementar la política monetaria y cambiaria, una visión muy desordenada. Acá hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. El presidente del Banco Central, Luis Caputo, que ves en imagen, renunció a su cargo. Esta renuncia, dice Caputo en un comunicado, se debe a motivos personales. No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre, esto está confirmado. Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. ¿Cómo estás, Pablo Caruso? Muy buenas noches, bienvenidas a Desiguales. ¿Sabes lo que te iba a decir? Se me vino la canción de Luis Miguel a la cabeza. Es la historia de un amor como no habrá otro igual. Sí. Viste, un ida y vuelta, una cosa compleja, pero que termina en te doy el Ministerio de Economía. Cuando llegué a ese lugar, te critiqué, dije de todo. Y acá estás, con el Ministerio de Economía en tus manos, incluso yéndote a buscar, más allá de tu jefe político de historia, que es Mauricio Macri. Esta pareciera ser la historia de Javier Milei y Luis Caputo, quien sigue en Washington hoy, a pesar de que Javier Milei regresó a la Argentina porque se reunió con representantes del FMI. La pregunta es, ¿qué plan trae Luis Caputo? ¿Es el plan que prometió Javier Milei durante toda su campaña? ¿Es el de dolarización y ajuste? ¿Es el del cierre del Banco Central? ¿Es el del recorte de todos los subsidios? La verdad es una incógnita, pero este hombre, Javier Milei, confirmó a Luis Caputo como su futuro ministro de Economía. Sí, más allá de las idas y vueltas verbales, me parece que acá hay que poner un poquito de honestidad intelectual para hacer un análisis un poco más complejo de lo que ocurre. A ver, ¿qué era lo que criticaba Javier Milei, presidente electo, de aquel Luis Caputo? Era para qué se había utilizado efectivamente ese endeudamiento. Es decir, en lo que profundamente estaba en desacuerdo Milei era en el plan económico general, en la política monetaria, en la política fiscal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hoy plantea Milei? En un ratito lo charlamos con Carlos Heller, ¿no? Sí. Son, por supuesto, lecturas que hacemos nosotros, periodistas generalistas del asunto, pero que nos interesa mucho el tema. Ya está Flor Barragán también para charlarlo. Hoy Milei dice, no, pero el plan económico es mío.
lo que hay que hacer y para lo que necesito alguien que tenga muñeca financiera y eventualmente me consiga algún endeudamiento o algún tipo de financiamiento, es para hacer lo que efectivamente hay que hacer y lo que no se hizo en aquel momento. Es decir, la crítica de Milei no era que se había ido al fondo o que se había tomado un crédito, era que era lo que se iba a hacer. Y eso es lo que hoy vende. Esa es la motosierra de Milei, el plan ajuste bestial, como lo calificó Mauricio Macri, pero es ahí donde se entiende, y sinceramente digo, insisto, en la pirotecnia verbal suena contradictorio, pero hay una lógica que es la que tiene Javier Milei que dice, no, está bien, yo necesito un crack de las finanzas, así lo debe considerar él también a Luis Caputo, pero lo necesito para implementar mi propia receta. Y ahí es donde podría funcionar. Si va a funcionar o no, bueno, sí, la historia es sabia en ese sentido, ¿no? Hoy por hoy es un deseo, ¿no? Porque cuando uno No, deseo y piensa contraste con otras veces donde se aplicaron recetas parecidas. Por eso lo digo, es un deseo porque cuando uno mira el Excel hay partes que no están en juego. Digo, la variable cómo vive la gente pareciera que no está en juego. La variable desempleo no está en juego. La variable incluso presencia del Estado en determinados sectores que si no caen directamente en la indigencia no está en juego. Bueno, ahí es cuando la realidad posiblemente se choque con las intenciones de un Javier Milei que cree que todo va a estar bien. ¿Y qué va a estar bien? Incluso cuando te dice esto que vas a escuchar ahora. ¿Y qué es? Que en 18 meses, 24 meses, o sea, 1 año y medio, 2 años, vas a tener inflación con esta inflación. Escúchalo. Hay riesgos de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. En un rato Flor nos cuenta qué es la estanflación. Yo no soy especialista, pero ni por asomo para saberlo. De hecho, hoy tuve que googlear, voy a ser muy sincera. Y del otro lado no todo el mundo tiene que saber lo que es una estanflación. Sí sabemos todos y todas lo que es la inflación. Ahora, esta inflación, la verdad me sonaba que era algo malo. Pero cuando lo googleé, honestamente lo hice hoy a la mañana, dije, pero espera, lo está prometiendo como algo bueno, porque si uno lo escucha sin saber qué significa, no lo dice como algo malo, no lo dice como, che, agárrense fuerte que se viene esta inflación, lo dice como, bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. En un ratito, insisto, nos metemos bien en esto, pero esto que señala Luli me parece sumamente importante. Esta inflación sería, es decir, estancamiento o recesión con además altos precios. Cuando la receta ortodoxa dice, si hay recesión, hay menos gente, tiene menos guita en el bolsillo, va a comprar menos cosas, demanda menos, entonces si se demanda menos los precios bajan para que alguien se sienta tentado a comprar. Bueno, va a contramano lo que está diciendo Javier Milei. Ahora, Javier Milei dice, esto nos va a pasar, es una consecuencia, es algo buscado. Eso es lo que no termina de quedar claro y por eso parece que es algo bueno. Que sería algo positivo. Bueno, había inflación positiva, ¿se acuerdan ustedes? Sí. ¿Será esta inflación para todos y todas de manera positiva? Ya lo veremos. Hay una preocupación muy concreta que tiene que ver con ahora, fin de año, que tiene que ver con los salarios, en la transición, que tiene que ver con los aguinaldos. Sobre esto también Javier Milei viene dando definiciones de manera muy tajante y hoy por la mañana, recién llegado de su gira relámpago por Estados Unidos, volvió a insistir sobre el tema. No hay plata. Muchos gobernadores, no solo los peronistas, sino también los de Juntos por el Cambio, dicen no podemos pagar porque la plata no está. Y que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía de que no goberné o, digamos, del gobierno actual. No, pero te pregunto cómo se soluciona, porque... ¿Qué sistema de gobierno tenemos? Yo que tenga entendido es un sistema federal, ¿no? Sí. Vos contestame... Pablo, la respuesta es hay que poner los números en orden y que entonces corten otros gastos y paguen los salarios. Perfecto. ¿Listo? O sea, esa es tu respuesta. Corten otros gastos y paguen los aguinaldos y paguen los salarios. Otros gastos. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Exactamente. No hay más plata. Viste que cuando no está todo tan editado, como es en la mayoría de las notas televisivas que estamos viendo, hay unos enojos y unas formas de contestar bastante sorpresivas para un hombre que todavía no entró en funciones, además. Es un presidente electo. Y lo que le dice es, no hay plata, recorten. Bueno, relacionado a lo que tiene que ver con pago de salarios, pago de aguinaldos, entiendo que tenemos una foto para ver, que es la del ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa, acá está, con gobernadores
y gobernadoras de todos los partidos políticos, porque son gobernadores y gobernadoras que realmente tienen que gestionar, que realmente tienen que hacerse cargo, más allá del partido político que representen, de sus habitantes en provincias. ¿Escuchamos lo que dijo Sergio Massa? Dale. El objetivo de esta reunión es tratar de trabajar en garantizar financiamiento pendiente que el Estado Nacional tiene con las provincias y financiamiento nuevo a los efectos de garantizar pago de sueldos, aguinaldos de diciembre y otras obligaciones de las provincias. Vamos por un lado a hacer un proceso de distribución de manera automática de los fondos de compensación del consenso fiscal pendientes del 2018 con un esquema de actualización a los efectos de que las provincias cobren esa deuda pendiente con la Nación que viene desde el año 2018 y que tiene por objetivo de alguna manera garantizar flujo de ingresos a las provincias en materia de compensación del consenso fiscal 2018. Sergio Massa da respuestas concretas a la incertidumbre sobre los salarios y los aguinaldos provinciales, ¿no? Después está el tema, por supuesto, de lo nacional. Claro, salvaguarda este momento. Después pasará a la gestión Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de qué es lo que va pasando a continuación con las cuentas provinciales. Esta es la última foto de Sergio Massa con los y las gobernadoras. En un ratito nos va a contar Nico Fiorentino algunos detalles, pero esta foto puede volver a darse porque esas preocupaciones pueden persistir. Nada más que quizá el próximo protagonista sea Caputo o sea el propio Javier Milei. La particularidad, Pablo, es que esta foto es con gobernadores salientes y entrantes. Sí. Porque están en gestión, claro, tienen que pagar. Todavía, aunque hayan ganado las elecciones en sus provincias hace muchos meses, por todos los desdoblamientos que hubo, en esta foto están los que están ahora y los que suman en diciembre. Están todos. Por eso hay más, por supuesto, que la cantidad de provincias argentinas, ¿no? Les decíamos, está Carlos Heller un ratito, charlamos, nos sacamos muchas dudas, le vamos a preguntar también qué está pasando en el Congreso Nacional. Y sobre el final de Desiguales, vamos a charlar con Ernesto Calvo. Ernesto Calvo es un docente de ciencias políticas, trabaja en los Estados Unidos, es docente allí. Está presentando a esta hora, está por terminar ahora un libro muy interesante sobre el rol de las redes y la política. Pero fíjense este tramo de nota, este es el libro que está presentando en este momento, un ratito lo conversamos. Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de otros. Claro, lo que se va preguntando es también por la emergencia de nuevas figuras de la política que vienen a hacer una escena muy disruptiva. El caso más emblemático debe ser, no sé si es en todo Occidente, de Javier Milei, probablemente, por el tiempo en que se metió en la política y cómo llegó a ser presidente electo y por una diferencia muy importante. Presten atención a este párrafo que queremos compartir de Ernesto Calvo, con quien después vamos a charlar. Dice, el otro estaba mejor, si podemos volver un cachito al anterior. En el estadista. Una tercera discusión, dice, porque claro, la pregunta por Javier Milei es cómo llega a obtener ese voto sin territorialidad, de qué manera asciende. Pero una tercera discusión importante, que tardará en ser definida en los próximos años, es si Milei es una bisagra que marque el comienzo de una recesión democrática en la Argentina, es decir, una recesión, un ajuste que se legitimó en los votos, o un líder de extrema derecha que acepta las reglas del juego democrático, es decir, que se vuelve un poco más pragmático. Es fácil decir viva la democracia cuando se gana la elección, como dijo en su discurso el domingo 19 de noviembre. Mucho más difícil es mostrar credenciales democráticas cuando las dificultades para implementar su plan de gobierno se hagan evidentes. Cuando llegue el momento del ajuste, ¿será igual de democrático Javier Milei en la implementación de esas medidas cuando empiece a aparecer la resistencia de los ajustados? Una pregunta sumamente interesante. Estas reflexiones de Ernesto Calvo, vamos a charlarlo con él en un ratito. Vamos a la mesa con nuestros compañeros. Está Néstor, está Flor y está Nico. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, bárbara. Qué suerte. Cansada de triunfar. No, cansada de que es agotador. Estos meses son agotadores. O sea, después, ¿cómo no te van a decir cosas por stream? Lucía? No, basta. Se armó un lío con el stream. Abrazo, en la cancha de Boca, no sé. ¿Sabés quién se tenía Yo me estaba yendo a dormir. ¿Sabés quién se tenía que levantar a las 6 de la mañana y eran las 2:30 y estaba viendo eso? ¿Vos? No. podía dejar de ver, no podía Estamos dejar... hablando del stream que hicieron Flavia Sara y Duca desde la cancha de Boca. Espectacular. Actualidad Fue Boca, gracioso, ¿no? por Nico Fiorentino, y de repente... hincha de River. Sí, fue divertido. Sí, es un producto para mí rarísimo. El loco del cuerdo, sí. Yo fui invitada este año. Sí. Me divertí mucho. Me preocupó mucho que no vino Juancho. Flavio Azaro se comió una hamburguesa así entera sin tomar un vaso de agua. Es lo único que estoy pensando de ayer.
Es como, maestro, te vas a hacer mal. No, el productor dice cosas que... No, a mí es botsí. No. ¿Qué haría Lucila Trujillo si el protagonista de esa escena fuera yo? Te lo paso. Olvídate. Para mí amerita. Sigamos hablando de política, por favor. Hablemos de esta inflación, que seguro que es mucho más divertido que esto. Arrancamos por gobernadores, mejor. Dale, mejor. ¿Qué quedó de esta reunión o qué significados estás viendo acá? Sobre todo tranquilidad, porque había mucha preocupación ayer en la reunión. Ayer, después de que se juntaron los gobernadores, recuerden que ayer hablamos mucho de la reunión de gobernadores junto por el cambio, pero también se habían juntado los gobernadores peronistas. Hubo una comisión que fue a reunirse con el ministro de Economía, de quien me decían no estaban teniendo buenas señales respecto a qué iba a pasar con los recursos. Por eso esta convocatoria llegó y llevó mucha tranquilidad. Y me parece a mí, si hay que darle una mirada política, no es menor que quien está encabezando esa foto, además el ministro de Economía, es el derrotado candidato a presidente. Claro. Es una valoración política muy particular, en todo caso muy personal, pero me parece que la foto del ministro candidato dejando la gestión rodeado con la totalidad de los gobernadores, menos la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad, no estaba en la Ciudad de Buenos Aires. El único de los 24 distritos. El único de los 24 distritos que no tenía representación. ¿No necesitará la plata? ¿Tendrá plata? Dijo Larreta, y estará tranquilo. Dejamos un fondo contracíclico para estos momentos. Se ve que no hay otras urgencias para tener. Puede ser. Me parece que es una foto que para el tramo final, para su salida, digamos, para esta salida ruidosa, porque el doble rol de candidato y ministro así lo determina, me parece que tiene una valoración. Y también un mensaje al siguiente gobierno, porque si vos te posicionás en la foto el 19 de noviembre, la situación era de el 20 de noviembre, el dólar vale 5.000, no sé, bueno. Digo, más allá de que hay un montón todo de lo contrario, ¿no? Bajan los dólares paralelos. Sí. Los dólares paralelos tuvieron un pico. La realidad es que los mercados están reaccionando muy favorablemente a Milei. Yo no sé si es que están viendo que empieza a dar señales de un menemismo pragmático más que de un extremista radicalizado de los mercados, pero eso es una interpretación que pueden hacer los mercados que no la vamos a saber hasta el 10 de diciembre. No, y también, haciendo algunos números muy sencillos, si uno piensa, cuando se acuerdan la devaluación del 2002, que el dólar pasó de 1 a 4, que era un dólar altísimo en ese momento, imagínense, de 1 a 4 veces aumentó. Ese dólar de 4 hoy sería un dólar de alrededor de 800 pesos. ¿Qué está viendo el mercado? Que si vos tenés la unificación del tipo de cambio, es decir, devaluar el dólar oficial, ese que hoy tenés en 360 pesos, lo devaluás. Si se te va a 800, es ese dólar de 4 pesos del 2002 que no duró mucho tiempo. Después volvió a bajar. O sea, no ven una devaluación tan brusca posible. Lo que pasa es que es recontra brusca esa devaluación porque siempre estamos hablando del dólar oficial. Claro. El que hoy tenés en 350 pesos. Entonces, unificarlo... que hoy ese dólar es completamente ficticio. Ni los exportadores, ni los importadores, no, bueno, ni pero los si turistas, Flor dice que te mueve todo, que sí. Pero perdón, Flor, ¿qué generaría un dólar por 4, un dólar de 800? No, lo que te generaría es muchísima inflación, porque si bien es verdad que ya hay muchos sectores que no se rigen por este dólar oficial, porque tenés problemas para importar y todo, sin ningún sector utilizaría ese dólar oficial. Massa lo hubiese puesto claro. No, a eso voy, digo, si realmente nadie lo usa y no ancla ninguna variable, no importa qué valor tenga. Lo que sí demuestra es que si están 800 y todo te dicen es imposible, bueno, marca un rumbo. Sí, pero por eso digo que ese dólar que uno pensaba, gana Milei las elecciones, ¿a dónde se va a ir el dólar? ¿A 5.000 pesos? Bueno, se decía un montón de cosas. Si es que dolarizaba, por un lado, ese dólar no está volando porque el mercado dice, hoy no van a dolarizar. No, lo dice Caputo abiertamente. Claro, hay un informe que después lo podemos repasar, que es el informe que escribió la consultora de Caputo, que dice, dolarizar... Sí, no está en contra, pero dice no a cualquier precio, no ya. Entonces el mercado dice dolarización, ahora no, por un lado. Y por el otro lado dice, si devalúan el oficial y hay una unificación cambiaria, nadie está viendo el dólar a 900 pesos con esa unificación, sino más un dólar de 600, 700 pesos. Claro. Nico, esta reunión tiene que ver con estos salarios del último mes del año, del cierre del año, más los aguinaldos. La preocupación continúa en función de cómo se recortan los pases a provincia. Esa reunión es con Franco, es ayer. Eso exactamente, porque además vos lo que tenés que tener en cuenta es que esto es
resuelve los siguientes 15 días. Claro. Vos ahí, como decía Luli recién, tenés algunos que efectivamente en 10 días se van y después tenés la gran mayoría que le quedan 4 años por delante. Entonces no pueden ir todos los meses a pedir la guita para salarios. Bueno, el aguinaldo se paga. Bueno, ahí lo que tenés es provincias que tienen una dependencia. Hay provincias que realmente tienen niveles de su presupuesto en torno al 70-80% de masa coparticipable, que no genera otro tipo de ingresos o que su principal fuente de ingresos es eso. Entonces la dependencia es total. Lo decíamos ayer, el tema coparticipación no se resolvió. No hay una propuesta y no sabemos, da la sensación... ¿Pero no es por ley? ¿No tiene que ser obligatorio? ¿Qué cosa? ¿El porcentaje que vos le coparticipás? No, eso sí. El tema es que cuando vos eliminaste la cuarta categoría de ganancias y cuando hiciste el compre sin IVA, a la torta de guita que se reparte de las provincias le sacaste una porción. Bueno, el tema es cómo cubrís esa porción. Sí, lo que están hablando en el Ministerio de Economía es una parte del impuesto al cheque que sea coparticipable para compensar. Siempre fueron como dos propuestas, o la coparticipación del 100% del impuesto al cheque, o una parte del impuesto al cheque y una parte del impuesto país. Pero lo que digo es que entiendo que están en conversaciones, pero a esta gestión le quedan 10 días. Claro. Y para vos modificar un impuesto tenés que ir al Congreso. Bueno, ahí ya pasamos a la siguiente charla dentro de un ratito que hablamos de lo que está pasando en el Congreso. Flor, ¿qué es esta inflación? Sí, antes de pasar a ese tema, si quieren podemos ver el informe de que hizo la consultora de Caputo para decir, ya está confirmado. Entonces la noticia de hoy fue que Luis Toto Caputo, como le dicen, va a ser el próximo ministro de Economía. Este es un informe de su consultora, se llama Anker Latinoamérica. Si ven ahí arriba, es del 24 de mayo de este año, es decir, no es un informe actual y se titula ¿Es viable una dolarización? A cualquier lugar que vayas hoy, donde haya sector empresarios, se está leyendo este informe, porque todos dicen, a ver... Revivió el informe. De hecho, hoy fui a un evento de minería lleno de empresarios, ahí en el Costanera Center, se mostró este informe, la captura así de pantalla, y se habla, igual de todos modos en el mercado se habla de Caputo como el ministro fusible, como que dicen lo que tiene que hacer no te va a perdurar muchos años en ese cargo por todas las cosas que se están hablando. O sea, como que viene a cumplir una misión muy específica. Sí. Ahora vamos a detallar un poco el tema de esta inflación, pero para resumir este informe de la consultora, lo que dice es cierto que vos deberías ir a un programa de estabilización, como planteaban todos los economistas de Juntos por el Cambio, por ejemplo, esto de un ajuste fiscal, un ajuste monetario, un programa ortodoxo de estabilización. Ahora él dice, ojo, porque esto lo hicimos en 2018. 2019, no hubo emisión monetaria, esos años cuando se acordó con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri, no tuviste emisión monetaria, tuviste déficit cero en el año 2019 después de un montón de años, y la inflación ¿qué pasó? ¿Bajó? No, tuviste la inflación más alta del gobierno de Macri, la tuviste esos años. Entonces Caputo lo que plantea en ese informe es, ojo, porque esos planes de estabilización, que sí, que está bien plantearlos y de la teoría y todo, no funcionaron acá y se necesitan cosas más profundas. Por eso es que Caputo no le dice que no a la dolarización, como si, se acuerdan, durante la campaña todos los economistas de Juntos por el Cambio firmaban cartas, dolarización no, es el abismo. Caputo en ese informe no le dice que no a la dolarización, pero dice no a cualquier precio. Y hoy lo tendrás que hacer a cualquier precio porque para dolarizar necesitas dólares y hoy no tenés dólares. Bien. Interesante, ¿eh? No dice que no. Y él no dice que no, me parece que es un montón. No dice que no ahora. Claro. Perdón, no dice que no, ahora no, pero dice sí. Si hay una palabra que caracteriza este día es esta inflación. Flor, perdón que insista, ¿qué es esta inflación? Sí, y yo creo que como Luli, muchos la buscaron en internet. Es que, honestamente, si vos escuchabas el corte solamente y el tono, es como, bueno, era lo dado, es como, amiguémonos. Sí. Y parecía algo bueno. Y cuando entras a los sitios, si vos querés saber qué está buscando la gente en internet, entras a los sitios web, no sé, Ámbito, El Cronista, y ya si ves 3 notas que se titulan ¿qué es la estanflación? Y eso, la gente lo está buscando. Está yendo al clic. Entonces, claro, los expertos ahí, editores, se ponen a armar varias notas. Estanflación, como dice la palabra, es justamente estancamiento con inflación. Claro. Estancamiento es una economía que no crece. Claro, un estancamiento de la actividad económica. Sí. ¿Qué tenés, por ejemplo, en Argentina en estos últimos años? Tenías muchísima inflación, pero tenías movimiento de la actividad económica. Ahora, lo que se espera de acá en adelante es justamente mucha más inflación, sobre todo ya se está hablando de 2 dígitos durante varios meses, pero
con estancamiento de la actividad. ¿Y por qué esto no nos tiene que sorprender en nada que vaya a haber una estanflación? Porque si uno agarra cualquier libro de economía y ves lo que se plantea de acá en adelante, que es la placa que trajimos, que son las medidas que se vienen, justamente esto es lo que te genera la estanflación. Porque tipo de cambio es el dólar, lo van a aumentar, esto que hablamos de una devaluación del tipo de cambio oficial, eso genera mayor inflación. Sí. Aumento de todos los precios regulados también te genera mayor inflación en el corto plazo, todo lo que tiene que ver con tarifas, combustibles. ¿Qué le pasa, Néstor? No entiendo. ¿Va a haber más precios regulados? ¿Milei no proponía menos regulación de precios? No, al revés, que van a subir los precios regulados porque va a levantar las regulaciones. Ah, que va a haber que los precios que hoy están regulados se van a disparar. Es decir, que todo va a ser más caro. Claro. Va a haber una desregulación de precios. Te lo permiten, Néstor, Claro. eso, te lo permiten. Sí. Sí. Está lindo, ¿eh? La palabra que vamos a escuchar desde ahora es sinceramiento. Ay, otra vez. Pero esta película Ya 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 la conocemos. Sinceramiento 2. Sí. Sinceramiento. Sí. Eh, 3, sí. 4. Después se nos viene el segundo semestre, eventualmente. Bueno, ya brotes está. verdes. La luz al final del túnel. Eso ya está. Porque ya te dicen 18 o 24 meses. Sí, Hay que está muy bancar 18 o 24 meses de túnel. Lo cierto es que, de todos modos, cualquier plan de estabilización que vos quieras aplicar para cortar con la inflación, siempre arranca con mayor inflación en el corto plazo. El tema es que después eso no se espiralice y no termine nunca, Bueno, sino que en algún momento termine. Pero Flor, eso va de la mano de lo que hemos charlado mucho acá y es, Milei hizo campaña diciendo que iba a hacer un ajuste. Digo, el ajuste nadie puede sorprenderle. No te pueden decir, che, vos me dijiste que esto no iba a ocurrir y Tengo un ocurre. mandato de ajuste, dice Milei. La pregunta es por ajuste cuánto lo y iba a hacer costa de qué. Lo iba a hacer la casta y no lo está haciendo. Esto no recae claramente sobre la Por casta. eso digo, si ese ajuste empieza a tocar al que lo votó, al que confió, al que dijo, che, esto era para la casta, esto no era para mí que soy un laburante que me despierto a las 6 de la mañana todos los días, que me tomo un tren, un colectivo. Cuando le toque al más humilde, digamos, y cuando sea por mucho tiempo, si es que efectivamente lo es, porque lo dice Milei, 18 o 24 meses, un plan de estabilización, entiendo, te requiere de un acuerdo político, además de un acuerdo apoyo social, popular. te diría, Sí, claro. y político también, porque tenés que tener leyes en el Congreso, porque tenés que tener de entrada socios que no alcanzan solamente con los del PRO. Es que hoy la pregunta al programa económico de Milei no es tanto económica, sino política. Política y y la social, palabra es claro. la viabilidad de hacer todo esto todo al mismo tiempo. Para completar lo que veníamos diciendo de esta inflación y de qué la va a generar, por otro lado vas a tener una caída del consumo, ¿por qué? Porque si hablamos que van a aumentar todos los precios y al mismo tiempo se habla de una apertura económica, si vos abrís la economía, eso posiblemente genere desempleo en algunos sectores más protegidos, caída del consumo y por último una caída del gasto público, que también el gasto tracciona la demanda agregada y ahí ya Milei habla de el plan motosierra, lo que sea, pero eso va a generar una caída del gasto público. Lo que pusimos en signo de pregunta, que es qué va a pasar con los ingresos, porque cuando se habla de planes de estabilización vos decís ajustar todos los precios que vienen atrasados y hacerlo todo de una, por ¿El eso. sueldo? Claro. Y los ingresos Claro. ¿Y el están salario? recontra atrasados. Si vos ves qué pasó desde el 2019 para acá y vos ves las distintas variables de la economía, sí, es cierto, las tarifas aumentaron menos que la inflación, los combustibles menos que la inflación, pero los salarios también. Entonces ahí el gran signo de pregunta es qué va a pasar con los ingresos, qué margen hay para seguir ajustando, no solo salarios, sino también jubilaciones, por ejemplo. Claro, Digamos, asignaciones. Hoy los jubilados de la mínima están cobrando un bono que les aumenta Compensa. 50 lucas, pero si sacás ese bono... Y esa es una decisión política que ha tomado este gobierno siempre. Cuando no alcanzaba el ajuste inflacionario, ahí apareció un bono para compensar. Sí, y lo último que quería decir sobre el tema de esta inflación es algo que por ahí no se está hablando mucho, porque Milei cuando habla de economía todo el tiempo hace referencia al Banco Central, a las LELIC, pero hay un tema que es muy importante en la economía hoy, que es la deuda comercial, que es la deuda que tienen las empresas que para importar, como por ahí no les habilitaban el tipo de cambio oficial, se endeudaban. ¿Qué está opinando el FMI sobre el problema de la deuda comercial? Lo podemos ver en el último informe, el famoso Staff Report. No se va a entender porque está en inglés y todo, pero simplemente para que vean que esto es público y lo pueden buscar. ¿Qué dice el FMI sobre la deuda comercial? La tienen que arreglar. ¿Cómo? Dice, la tienen que arreglar urgentemente en 2024. Dice, por ejemplo, vos sos una empresa que tenés que importar por $1.000 suponte. Sí.
Bueno, pero tenés una deuda de 500. O sea, ya le estás debiendo 500 a ese que te importó. Claro, que te vendió. Claro, imagínate vos sos una empresa, Sí. tenés una deuda de 500, querés importar por 1.000. Lo que dice el FMI es no le des 1.500, es decir, que pague los 500 y que tenga 1.000 para importar. Dale solo 1.000, es decir, que pague una parte de la deuda comercial y después dale menos para que importe. Si vos importás menos, eso te lleva directamente a una caída de la actividad económica, a una profunda recesión. Si vos ves los recortes en importaciones que está hablando el Fondo Monetario en ese informe que es público y que es un informe de agosto, es el staff report de cuando se aprobaron las distintas metas, ahí lo planteaba el FMI. Obviamente Massa no hizo nada de todo esto en este tiempo, pero si Milei va a tener que empezar a escuchar al Fondo Monetario, este tema va a estar muy fuerte. Pero Flor, el empresario... Claro, ahí no, iba a hacer una equivocación. Iba a decir que el empresario es el mercado. No, el empresario no es el mercado son las finanzas. Sí, bueno, algunos te dirán, el mercado somos todos. Claro. Pero sí, lo cierto es que... porque digo el importador de la pyme, porque hay una pieza de lo que fabrica que no la hacen en Argentina, o incluso el que después revende, porque se importan por ahí pelotas de fútbol, no sé, cualquier cosa... ¿Hoy está contento con esta política? ¿Hoy confía en Javier Milei o confía en los grandes, confía en los que nunca pierden solamente? Mira, eso es interesante porque me lo planteaban. Mañana es la convención anual de la Unión Industrial Argentina. Bueno, ahí está. Y hay mucha expectativa porque, ¿se acuerdan? En el año 2019 fue Alberto Fernández, lo aplaudieron, habló de que justamente esto de las pelotas, dijo vamos a proteger a algunos sectores, bueno, fue recontra aplaudido. En 2015 había ido Macri y también lo aplaudieron. Sí, pero después a Macri no lo querían ni ver en el 2019. Socio industrial. Pero ¿qué pasa? Mañana está la gran pregunta de si va a ir Javier Milei. En principio de la UIA lo están confirmando, también van a ir gente de su equipo, va a estar Guillermo Franco, Diana Mondino. Y ahí yo preguntaba, ¿cuál va a ser el clima? ¿Cuál es el clima de los industriales? ¿Lo van a aplaudir a Milei? ¿Lo van a salir a bancar? Me decían, tenés las dos cosas. Tenés la pyme, que está asustada, que dice, no me van a dar los dólares para importar, me van a hacer la apertura económica en un año y no me puedo adaptar. La pyme también tiene una memoria emotiva, incluso además de económica, respecto a lo que pasó. Es decir, si la gente tiene menos plata en el bolsillo, porque hay una apuesta o porque todo lleva a la recesión económica, la pyme también sabe que le van a comprar menos de lo que produce. Claro. Y si encima le cierra el grifo de lo que importa, bueno. Y por el otro lado tenés, en la Unión Industrial no tenés solo pymes, sino que tenés empresas muy grandes, por ejemplo, Techint, que es que ya de por sí tiene una persona muy importante que trabajaba en una de sus empresas que va a estar dirigiendo YPF, y ahí entonces tenés las dos miradas, ¿no? Las de las grandes que dicen, y hay que estabilizar un dólar competitivo. Si el dólar el oficial se va a 600 pesos, va a ser un dólar recontra competitivo para las exportadoras. Preguntaba Luli, bueno, en definitiva, ¿quién es el mercado donde se expresa? Las grandes corporaciones cotizan en bolsa, entonces de repente ves en Nueva York, ves en el Merval, en la dimensión o en la escala que fuera. No hay un indicador de ese tipo para las pymes. No. Las pymes están ahí. Yo no sé cómo cotizaría eventualmente si existiera ese indicador, pero seguramente respecto a lo que viene y lo que ya pasó hace muy poco en la Argentina, no debería ser muy positiva la expectativa. Pero bueno, por supuesto veremos. Nos vamos al living, porque está allá Carlos Geleré para charlar con nosotros sobre todo esto y mucho más. Y cuando digo mucho más, digo porque hay cosas que... Hasta de Boca, porque tiene información Néstor Espósito, en un ratito. Cosas. ¿Qué dice hablamos Carlos? ¿Cómo de Boca. anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos. A ver, Carlos, nos traducís recién, Flor Barragán nos explicó un poquito, pero la palabra del día es estanflación. Y si lo podemos vincular a las expectativas que vos tenés de la confirmación de Luis Caputo, las declaraciones de Milei respecto de lo que viene, ¿cuál es el panorama? Estanflación es una síntesis de dos palabras, estancamiento con inflación, simplemente. ¿No? Flor, sos economista, dijiste lo mismo que Heller. No me hable de la carrera que hoy me fue mal en un examen, por favor. No, ¿te fue mal? ¿En qué materia le fue mal en el examen de economía hoy a Barragán? Es eso, es decir, el futuro presidente está diciendo que hay por delante un escenario de una economía estancada con un proceso inflacionario que según él es producto de las políticas monetarias de los últimos 24 meses. Así lo dijo, ¿no? Para tomar con la mayor textualidad posible los dichos del futuro presidente. El tema central es que Milei dice, y tiene razón,
hoy lo volvió a decir, que es el primer presidente de la historia del Universal que dice que va a hacer un ajuste enorme, según Macri bestial, y que lo votan. Porque normalmente, y si nosotros vamos a la historia argentina, Menem dijo que iba a ser salariazo y revolución productiva. Después, con el tiempo, dijo, si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Les dije lo que querían escuchar y después hice lo que creí que había que hacer. Macri a ver a la revolución de la alegría. Iba a dejar todo lo que estaba bien y arreglar solo aquellas cosas que había que modificar. Milei viene y dice, voy a hacer un ajuste enorme y la van a pasar muy mal y va a haber como mínimo 6 meses terribles, usa esas palabras, pero terribles. te hago un punto ahí, Carlos, porque él no dice todos la van a pasar muy mal. Él dice, el ajuste va a recaer no sobre los argentinos de bien, sino sobre la casta, sobre la política, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un margen para pensar que la gente vota pensando que por fin se van a cortar ciertos privilegios y a mí no me va a pasar. Claro, seguramente, porque no creo que la gente sea suicida, se quiera suicidar. Pero efectivamente, cuando después se empieza a explicar qué es la casta y qué es la política. Yo, tal vez desordenadamente, hoy comentaba, decía, Milei fue a Estados Unidos y su primer encuentro fue con Bill Clinton. ¿Querés un representante universal más importante de eso que podríamos llamar la casta? Es un hombre del mundo de la finanza, de Wall Street. Tanto es así que en la elección Trump-Hillary, los demócratas, digamos, más de izquierda, que habían votado a Bernie Sanders en las internas, votaron a Trump, porque estaban contra lo que la familia Clinton representaba desde el punto de vista de Wall Street. Contra la casta. Exactamente. Y qué sé yo, ¿hay algo más casta que Macri en la Argentina? Para decir algo, ¿no? ¿Qué es la casta? Porque si uno piensa en los funcionarios que vienen del grupo Techín o que vienen de el grupo Urnequian, pero si no, ¿qué es la casta? La casta son los diputados. Todo eso es una tontería, es mínimo, no existe. El mensaje político entró de alguna manera y ahora va a ser... Si no hubiera sacado el 55% de los votos. Ante esta situación, Carlos, quiero que escuchemos a lo que dijo hoy Javier Milei, que habla de que posiblemente, si no se toman ciertas medidas, la inflación podría ser del 10.000%. Escuchémoslo. Si no se desarma la bola de las LELIQs, se baja el déficit y a posteriori se levanta el cepo, ¿hay riesgo de una hiperinflación superior al 10.000%? ¿Es cierto esto o no? Sí, es cierto. ¿10.000, 15.000%? Podría, sí, porque dado el tamaño del sobrante monetario y el nivel de desequilibrio en el balance del Banco Central, sí, eso podría suceder. Yo no lo entiendo mucho a Milei cuando habla de esas cosas, pero ¿qué quiere decir? Bueno, espera, porque... A ver, estamos hablando del futuro presidente de los argentinos y de las argentinas. Él hace ciertos juegos de números y porcentajes y demás, donde él dice si esto es el 8 y si va así es el 16 y si no es el 144 y si no sé de dónde sale. También Milei dice que dentro de 35 años vamos a ser la Argentina del 1900. Y quiero decirles a los que nos están mirando que en el 1900 vivían en la Argentina 4 millones de personas. 4 millones de personas según el censo de 1895. Y darle de comer en este mismo territorio que tiene la Argentina de hoy a 4 millones de personas en 1895, en 1900, era bastante sencillo. ¿Qué era la Argentina? Un país agroexportador, es decir, producción primaria, no había otra cosa, la industria no existía, no hacía falta obra pública, no había caminos, no había automóviles. Es decir, decir que el objetivo nuestro es que vamos a llegar
dentro de 35 años a ser la Argentina de 1900, es gravísimo. Es gravísimo, porque esta Argentina de hoy es una Argentina con desarrollo industrial, con pymes, con tecnología, con una cantidad, Carlos, con desarrollo de la ciencia, de la salud. Carlos, tengo la sensación que todo esto que nos estás explicando es una explicación fantástica para las promesas de Milei antes de la elección. La gente entendió lo que entendió y compró Entonces el mensaje. me voy. No, compró el mensaje de Me levanto Milei. y me voy. No te lo tomes así. Compró el mensaje de Milei. Eso ya está. Ya está, ya sé. La pregunta que por lo menos yo me hago es, cuando Milei dice esta inflación, ¿es algo que él desea? ¿Es algo que va a ocurrir? Y además acá hay un mensaje que me parece sí interesante pensando en cuánto se va a resistir el ajuste de Milei o no, y es que la idea de que si se seguía con lo que venía, llevaba toda una hiperinflación. Pero yo sí te digo y que era a vos, un camino, claro, y que lo único que queda es el ajuste, y que es una suerte de ajuste positivo. Obvio. Si yo a vos te digo que medido en términos de producto, los pasivos remunerados de hoy del Banco Central son los mismos que en el primer trimestre de 2018, con la diferencia de que en el primer trimestre de 2018 el 70%, casi el 70% de esos pasivos estaban en manos de particulares, que fue lo que generó la corrida. ¿Qué son los pasivos? ¿Las LELIC? Las LELIC, los pases, todo sumado, medido en términos de producto, el volumen ese que de la bomba que tenemos hoy, tiene el mismo volumen que tenía en el primer trimestre de 2018. La diferencia es, voy un poquito más atrás, las LEVAX que eran en ese momento, en la gestión de Cristina, eran como las LELIC de ahora, que solo las podían tener las entidades financieras, era un instrumento de regulación monetaria. La administración de Macri lo abrió a privado y fue el camino del armado de toda la bicicleta financiera. Entonces, cuando se produce la salida, la Argentina no tiene los dólares y ahí van a buscar los dólares, y eso es lo que después Milei le reprocha a Caputo de los 15.000 millones. Decir, entonces, que las LELIC no son una bomba y que hay otro camino? Yo quiero decir que las LELIC son un problema que no está como lo plantean, ni tiene ese carácter de bomba, y que se tiene que resolver sobre la base de una economía que crezca, que genere una demanda de crédito, porque las LELIC existen como compensación, porque si no, no se entiende. A ver, dale. No se entiende. Si los bancos captan depósitos y le pagan a la gente porque deje esos depósitos, luego necesitan hacer algo con esa plata. O consiguen un señor o una empresa o una señora que le tome un crédito y le pague un interés que le compense el interés que le pagaron al depositante, más el costo operativo y todo lo que significa administrar todo eso, o no le toman el depósito. Si no le toman el depósito, esos pesos van para otro lado. Pueden ir a dólares, por ejemplo. Por ejemplo. A presionar el Por dólar. ejemplo. Entonces, el Estado, el Banco Central, porque no es una cosa indiferente, le dice, señor banco, mire, yo le voy a pagar por esta plata que usted tiene indisponible acá, esta tasa de interés que usted le tiene que pagar la misma al señor depositante. ¿Cómo se arregla? Si sube la demanda de crédito en una economía que esté más sana, automáticamente ese stock de LELIC baja. Porque la gente, en vez de decir, dame los pesos que me voy a dólares, va y se compra, consume. Está bien. Va a la economía real. Y las empresas, si hay una perspectiva de mejorar, de crecer, compran una máquina, invierten, amplían, hacen una nueva planta. Perdóname, Carlos, yo quiero decir algo. Yo sé que puede parecer técnico, esto nos explica Carlos, pero si nosotros seguimos justificando que hay que ir a un ajuste brutal por el tema de la bomba de las LELIC y no entendemos de qué estamos hablando, entonces claro que vamos a ir a justificar eso. Por eso, aunque sea técnico, me parece importante lo que dice. De hecho, ahora hasta cualquier tía en una mesa te habla de LELIX. El problema es la bomba de las LELIC. Viste que una tía abuela te dice, porque las LELIX, en tu vida viste una LELIX. La tenemos que pasar, como el traste por la bomba de las LELIC. Las LELIC siguen siendo, por ejemplo, los bancos no pueden venderle las LELIC a un particular. Los bancos no pueden agarrar las LELIC e ir a comprar dólares, porque todo eso está regulado. Todo eso está regulado. Los bancos lo único que pueden hacer con las LELIC es cobrar los intereses. Entonces, una política probable, seguramente y por eso creo que es Caputo ministro de Economía, que va a intentar dos cosas. Una, convertir una parte de esas LELIC, que están todas a corto plazo,
en una deuda a más largo plazo, sacándola del Banco Central y convirtiéndola en deuda del Tesoro. Y además deuda haciendo... del Tesoro es deuda de, de nosotros y nosotros. Es deuda que emite el Estado. Sí. Es deuda que emite el Estado. Bonos del Estado en vez de bonos del Banco Central. Esos bonos del Estado, a mi juicio, no tengo ninguna información, estoy imaginando lo que puede suceder, van a estar a una tasa menor que la inflación y que la tasa de interés, es decir, que van a hacer que el sistema financiero absorba en un proceso lento y de largo tiempo una parte de ese costo para ir bajando el costo cuasi fiscal que tiene hoy la emisión del ELIX y que pasándolo a bono del Tesoro se va a achicar. ¿Se entiende? Sí. No es Pero muy... ¿por qué una entidad querría eso en vez de tener ahora más a corto plazo y con una mejor tasa? No, no es que quiera o no quiera. Es que por eso se pone alguien que es un interlocutor y que tiene capacidad de negociación y que le dice, muchachos, vamos a tratar de resolver el problema sin que explote, vamos a tratar de resolver el problema de una manera positiva y de esta manera podemos salir para adelante. En el mismo y en paralelo va a haber un ajuste fiscal brutal. Ese ajuste fiscal es, no hay más obra pública. Ese ajuste fiscal es, vamos a desarmar todos estos ministerios y vamos a dejar afuera todos estos empleados y vamos a dejar afuera y vamos a achicar todo esto. Eso, porque hay que verlo en el conjunto. Con esa perspectiva, Milei dice, en 18, 24 meses, no es que todo sigue igual. Él dice, en 18, 24 meses habremos logrado derrotar a la inflación. Hay un tema ideológico en el medio. Milei no tiene en cuenta y no lo dice y no lo piensa que la inflación tiene un altísimo componente de una cosa que se llama puja distributiva. Porque él habla de atraso de precios relativos y dice hay que sincerar los precios porque hay precios que están reprimidos y están atrasados. Las tarifas. Hay que explicarle a la gente que eso quiere decir que la variable es contra el salario y contra las jubilaciones. Porque cuando vos decís precios relativos, ¿relativos con qué? Relativos al salario y relativo a la jubilación, a los ingresos fijos. Carlos, sí. Ahí te quiero hacer una pregunta, porque hablas de jubilados, hablas de salarios, y eso tiene que ver con la vida de las personas, muchas de las cuales han votado a Javier Milei con la confianza de que esto mejore, de que Argentina mejore. ¿Vos qué ves o qué crees que puede ocurrir con ese apoyo social, con ese apoyo que hoy por hoy le dio la población? Sí. A ver, a mí me cuesta mucho pensar con una cabeza que no es la mía. Es decir, porque yo no lo voté a Milei y yo creo que seguimos estando en el tema de dos modelos claramente y Milei expresa de una manera, yo diría, descarnada, sin tapujos, es uno de esos modelos, un modelo absolutamente desregulado, un modelo donde el mercado asigna los recursos y las cosas son según, si el presidente dice, si no hay negocio es porque no hay que hacerlo, si no hay rentabilidad, si todo está puesto en función de rentabilidad, es una lógica. A mí me cuesta pensar con esa lógica. Mi cabeza está pensada diferente. De otra manera, claro, entonces me cuesta. Hago un esfuerzo por entender. Entonces hago el mismo esfuerzo por entender al que lo votó, a los que lo votaron. Obviamente los que lo votaron le están dando un crédito. Si no, no lo hubieran votado. Creen que efectivamente el problema es el costo de la política, que el problema es la casta, que el problema es que y en la medida en que eso se resuelva, van a vivir mejor. Nadie vota para empeorarse. Nadie vota para empeorar. Es decir, la gente le creyó, algunos dicen, los sociólogos, que muchos lo votaron aunque no le creen, o algunos incluso no creían que iba a ganar, otros decían, no, pero eso no lo va a hacer. ¿Y en la Cámara de Diputados qué pasó cuando llegó? Ahora te cuento, déjame terminar la idea y ahora... Entonces, en mi opinión, los que votaron por Milei, en su reacción inicial frente a la dureza del ajuste, va a ser echarle la culpa a los anteriores. Porque nadie
automáticamente piensa en contra de lo que creyó. De lo que acaba de hacer. Hay un crédito que tiene... Sí, eso duró un tiempo, igual tiene hay vencimiento. un tiempo, sí, claro, ¿qué dije? Dije, hay un tiempo inicial donde, y por eso Milei habla de los 6 primeros meses y de que hay que ir a fondo el primer día. Y seguro Macri le susurró. Mirá que si tardás... Claro, y acordate de aquella entrevista de Macri con Vargas Llosa, cuando le dice, ¿qué tiene que hacer distinto? Lo mismo pero más rápido. Lo mismo pero más rápido. Entonces, por eso el plan es el día 1, vamos a fondo, vamos con todo, rápido, porque es el tiempo donde la credibilidad le puede hacer a que la sociedad se quede a la expectativa pensando que efectivamente después viene un mundo mejor. Claro. Nico. Ahora vos me preguntabas, no, vamos a darle la pregunta que no le contesté. No, que pregunte Nico, por ahí va del tono. Igual con iba eso. por el mismo lado de mi amiga. Lo sospeché. Mi amiga Luli, que tiene que ver, saliendo un poco de la economía y yendo a lo político. ¿Discutieron en el bloque qué posición van a tomar respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados? No. Hoy hicimos una reunión en el bloque antes de la asamblea, que en realidad fue más bien, hay una cantidad de diputados y diputadas que hoy terminan. Y bueno, entonces fueron todas cosas habladas desde el punto de vista de cómo hemos funcionado, de cómo el bloque se mantuvo unido a lo largo de todo más este hacia atrás que hacia adelante, digamos. Más sobre lo que pasó que lo que va a pasar. Planteando que hacia adelante tenemos el desafío de mantener esa misma unidad y de que vamos a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados. El bloque nuestro va a ser el bloque más grande de la Cámara de Diputados y tenemos una enorme responsabilidad cuando tengamos proyectos para tratar, porque todavía todos son supuestos. Es decir, el 10 de diciembre el presidente asumido, ya no el presidente electo, nos va a decir en la Asamblea Legislativa: voy a mandar todas estas leyes para hacer esto y esto. Y ese será el momento donde tendremos que tomar posición concreta sobre cuestiones concretas. Al tema de autoridades, si no se discutió en el bloque, ¿Carlos Heller como diputado tiene alguna posición? Digo porque, sabe, lo lee, lo escuchaste en los canales, que esta idea de usar la presidencia de la Cámara de Diputados como moneda de cambio para sellar algún tipo de alianza de acuerdo parlamentario. ¿Vos crees que está bien o que debería ser alguien de la Libertad Avanza? La lógica siempre es que esos cargos los tiene el gobierno. Es decir, el oficialismo. El oficialismo, la lógica. Entonces, la pregunta es, ¿el oficialismo es solo la Libertad Avanza o el oficialismo es una cosa más amplia? Es una muy buena pregunta. Claro, esa es la pregunta que viene antes para poder darle respuesta a tu planteo. Si el oficialismo es solo la Libertad Avanza, y yo creo que el presidente de la Cámara tiene que ser alguien del bloque de la Libertad Avanza. Y si el presidente, que es el jefe del oficialismo, decide o recomienda designar a un diputado de otro bloque. ¿Qué vamos a asumir? ¿Qué postura vamos a asumir nosotros? No sé. Cuando pase eso, lo discutiremos y porque al presidente de la Cámara hay que consensuarlo, hay que votarlo. Sí, hay que aceptarlo, digamos. Tiene que tener mayoría. Sí. Claro. Tiene que tener mayoría. No. En general, ahora, déjame que te diga una cosa. Hoy estábamos hablando, la actual presidenta de la Cámara nunca le dieron los votos, estaba a cargo. En realidad, nunca le dieron los votos para que sea la presidenta de la Cámara. Ojo, ¿no? Porque pasemos alguna... Después de que Massa se fue al Ministerio de Economía. Así es, cuando Massa se va al Ministerio de Economía, hubo una sesión, primero no dieron el quórum, quedó a cargo. Y quedó a cargo hasta terminar el mandato. Nunca hubo una sesión de la Cámara de Diputados donde se la nombró. Ojo con eso, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué lo subrayás o qué consecuencias podría tener? No, por eso de que nosotros ahora estamos obligados a... Sí. Claro. También podemos decir, bueno, a ver... tampoco lo hicieron. Sí, ¿qué hicieron ustedes? No estoy adelantando posiciones porque no las hemos discutido. Pero sí hay un antecedente. Pero yo te estoy diciendo que ahí hay un antecedente fresquito de una postura. Claro. El gobierno, el Poder Ejecutivo y el bloque mayoritario tenían un candidato y el resto no acompañó. Y el resto no acompañó y no se la votó. Nico, ¿querés contarnos un poquito sobre el Congreso? Justamente Carlos estuvo ahí, de hecho.
Sí, de hecho, lo que quería, la pregunta venía en realidad algo que pasó anoche. Anoche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en medio de esta revuelo que hay sobre qué hacer dentro del Congreso, todas las internas, todas las disputas que va a pasar con la oposición. Bueno, había una voz muy importante que todavía, hasta el 10 de diciembre, tiene un lugar en el Congreso, que es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no se había escuchado respecto a qué posiciones tomar. Ayer reunió algo parecido a lo que pasó con los diputados, fue con los senadores, tuvieron una cena en el Museo Evita, estuvieron los senadores actuales, los salientes y los entrantes, y ahí planteó, primero se los planteó en la cara, algo que esta mañana dejó plasmado en un tuit. Según me dijeron, es casi literal lo que les planteó al bloque. Ahí lo podemos ver. El tuit lo que dice básicamente, nos centramos en lo más importante, que dice que manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre. Tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de la Libertad Avanza. Claro. Y por esto le hacía esta pregunta a Carlos Heller, porque hay un tema ahí con... En el Senado ya estaba pasando, en el Senado yo lo conté acá, había algunos senadores que a contramano de lo que se hizo en 2015 tenían la idea de que el peronismo se quede con la presidencia provisional, que imponga su número. Me parece que con el mandato de Cristina, mientras tiro la tapita de la virome, con el mandato de Cristina ahora van a entregar la presidencia provisional. Y también había diputados, sobre todo los que tienen como referencia a la vicepresidenta, que esperaban una señal de qué hacer en diputados, que es lo que le preguntaba a Carlos, porque si ustedes ven lo que dice Cristina, no dice al diputado, de acompañar al diputado que el presidente electo designe, sino dice a un diputado o diputada, a un legislador o legisladora de la Libertad Avanza, de ese bloque. Bien, pero quiero decirte dos cosas. Cristina lo que dice, viene el caso recordar que en el año 2015, después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia, sostuve que había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, pese a que Cambiemos, ganador de ese balotaje, no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con Libertad. Con Federico Pinedo. Es decir, lo que está haciendo es reafirmar un pensamiento institucional. Está diciendo, no es una cosa que yo digo en relación a este punto, es lo que yo pienso, dice Cristina, el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados tienen que ser del partido del gobierno porque hace al concepto de la línea sucesoria. Y la voluntad popular expresada en las elecciones fue que gobierna la Libertad Avanza, no ni Junto por el Cambio ni Schiaretti, ni el cordobesismo. Entonces lo que está diciendo es eso. Reafirma, yo diría, un punto de vista institucional y deja clara cuál es su el mensaje se entiende. La diferencia con 2015 es que parece, digo parece porque todavía no hay ninguna confirmación, pero parece que la voluntad del gobierno nacional es usar ese cargo, el de la presidencia de la Cámara de Diputados, como una moneda de cambio para sellar alianzas parlamentarias. Y puede ser, porque a diferencia de otros momentos, los bloques del oficialismo son muy chicos. Y probablemente tenga que hacer algún tipo de ingeniería, porque las leyes se aprueban por mayoría y en algunos casos por mayorías especiales. Es decir, no alcanza con que vos digas vamos a mandar un proyecto de... Después tenés que tener mayoría simple en la mayoría de los casos y mayorías especiales en una cantidad de casos donde necesitas 2/3, en algunos casos donde necesitas mayoría especial, que es 129, una reforma electoral, por ejemplo. 129 las reformas mínimo. Electorales, esos que dicen que quieren IPF, ir a la boleta única, hay un montón de cosas que requieren mayorías especiales. Por lo tanto, creo que, insisto, Cristina fija un pensamiento institucional y dice, siempre dije esto y mantengo mi punto de vista. Pues, primero, no sé cuánto le importa a Milei lo que piensa Cristina desde el punto de vista de sus especulaciones de ingeniería política. Así que veremos qué es lo que sucede. Perdón, Luli, y nos queda para repasar un momento que hoy, sobre todo en redes sociales, hizo circular mucho el sistema de redes de la Libertad Avanza, que consideran esto que vamos a ver un momento histórico. En realidad es una cuestión de carácter institucional, pasa en todas las elecciones. Lo que pasa que acá el ruido, lo llamativo, es escuchar, como vamos a escuchar ahora, a nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner proclamando, esa es la palabra,
proclamando a la fórmula elegida el 19 de noviembre, integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel. Escuchemos a la vicepresidenta. Proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarruel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. A este momento, Sí. Milei era un presidente electo con un resultado provisorio. Claro. No Esto estaba confirma el resultado. legalmente. Es un presidente electo a partir de hoy, Claro. cuando la Asamblea Legislativa se reúne, porque ese es el respeto de las leyes, digamos. sí, claro. Nadie lo cuestionó ni estaba en duda porque había una yo diferencia. lo mencioné porque no me acuerdo, no tengo en la memoria pero Gabriela quiero decir, Michetti haciendo el lo mismo margen con el Alberto que y- gana. Lo que pasa es que sí, eso pasó. Eso pasó, Pablo. En este caso estaban presentes además Victoria Villarruel y Javier Milei porque son diputados. Claro. Porque son Si no, diputados. no No, están. necesariamente tiene no que vienen estar. los candidatos. Para no generar confusión, esto es un trámite, como decía Carlos, lo que el sistema argentino indica que vos votás, la justicia electoral establece el escrutinio definitivo y es el Congreso, el segundo de los tres poderes, Bien. el que Perdón. certifica ese resultado. Te acoto un detalle. Tanto es así que se conformó una comisión escrutadora de la Asamblea Legislativa, compuesta por una cantidad de diputados y senadores, que recibió el informe de la justicia electoral, que además viene dividido por provincias, distrito. y lo sumó y hizo el informe que fue leído en la Y un Asamblea dato más, Legislativa. esto ya pasó es en las formal, PASO y en las generales. pero es lo que cumple Claro. con los aspectos No, que dice la pero Constitución. vamos a ser sinceros, lo noticioso es que un Javier Milei, que hasta hace 4 años era un don nadie, panelista de algún canal de televisión, ahora va a ser presidente, y una dirigente que va a quedar en los manuales de historia argentina, como es Cristina Kirchner, lo proclama. Digo, lo novedoso está en sus personajes, no en el hecho en sí, sino en la escena, que honestamente yo creo que hasta hace un año apostabas y nadie le ponía el Claro. mango. Eso me parece que es la También noticia. podríamos decir que a diferencia de lo que pasó con Macri, aquí todo funciona bien y Cristina hace todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista institucional. Acordémonos aquella discusión del Sí, traspaso claro, del de mar Casa y demás. Rosada. Ahora, Exacto. Carlos, Aquí todo ha funcionado, todo se hizo como corresponde, nadie sacó los pies del plato, hay una institucionalidad, te guste o no te guste el Sí, resultado, claro. hay una institucionalidad También que hay todos que decir tenemos que cuando respetar. ganó la fórmula Fernández también estuvo Macri presente y entregó la banda, Sí, y entregó sí. un bastón y también hubo Así es, un respeto a las y- instituciones. sí. Quiero Estoy hablando del preguntarte- anterior. Quiero preguntarte por esta supuesta ley o paquete ómnibus, no sé cómo se dice, ley ómnibus, ¿cómo Ajá. es? ¿Ley ómnibus Sí. es? Javier Milei dice que quiere enviar al Congreso el 11 de diciembre. El 10 a la noche, creo. Que es como una especie en la que hay un poco de todo. ¿Cómo se maneja eso dentro de la Cámara de Diputados? ¿Se empieza a dividir? Bueno, una comisión se encarga de esto, otra de lo otro, ¿o es un paquete que tiene que votarse completo? No sé, hay que ver los temas que son. Puede ser todo tema económico, puede haber temas en ese paquete, puede haber cosas que no son económicas, puede haber cosas de la justicia, puede haber cosas de distinto tipo. También puede haber cosas que requieren distinto número de votación. Claro. Dentro del mismo paquete, cosa que pasa con alguna frecuencia. Dentro de una ley que tratás, hay un punto que establece una cosa que requiere una mayoría especial y vos aprobaste todo por mayoría y ese punto lo perdiste porque la mayoría especial de 2/3 no la podés reunir, por Claro. ejemplo. Entonces, primero no te puedo contestar porque no sé qué tiene la ley ómnibus. Yo me imagino que llamamos ley ómnibus a un intento de poner en un proyecto una cantidad de facultades para que el Poder Ejecutivo pueda hacer inmediatamente lo que Milei viene diciendo que va a hacer desde el día 1. Y entonces es probable que allí haya un montón de cuestiones.
que no sé si son desglosables, porque no tengo antecedentes de cosas similares. Nosotros tratamos, cuando asumió Alberto Fernández, la ley de la emergencia económica. Era una ley que trataba un montón de cosas, que se trató en el recinto, se debatió y se aprobó. Carlos, te queremos preguntar por Boca ahora en un minutito, pero para cerrar un poco la charla política económica, bueno, vamos a la de política también con Boca. Si a Milei le va bien, ¿a la gente le va a ir bien? Tendríamos que discutir qué quiere decir que a Milei le va bien. Yo no creo en esa cosa. Le deseo que le vaya. Si le va bien en lo que él propone, a la gente le va a ir mal. No puede irle bien a la gente si lo que va a haber es un ajuste grande, para no usar calificativos, Claro. si va a haber un ajuste enorme, si no va a haber obra pública, si solo se van a hacer aquellas cosas que son rentables, si se van a recortar los presupuestos de todo lo que son los servicios públicos, si se van a eliminar los subsidios. Entonces, si ir bien es que se va a eliminar el déficit fiscal a costa de que la gente la va a pasar muy mal, habría que decir qué quiere decir ir bien. Claro. Entonces, no puede irle bien a la gente, si le va bien a Milei en lo que Milei dice que va a hacer. Ahora, déjame decir otra cosa. También Milei ha mostrado en estos días, yo diría desde la elección hasta aquí, un pragmatismo bastante grande. ¿En qué lo ves sobre todo? Bueno, mirá, primero, tiene un récord ya. Antes de asumir, ya renunciaron 2 presidentes del Banco Central. Es un récord absoluto. Nunca habían asumido, Carlos, ¿no? No, pero perdón. Ocampo fue anunciado por el presidente Milei como era número puesto. Además dijo, va a durar poco porque tiene que ir y cerrar el Banco Central. Fue la primera nominación que se hizo. Yo creo que la dolarización hoy es un proyecto a largo plazo. Creo que una cantidad de cosas que se iban a hacer el día 1 ya no están en el día 1. Creo que cuando Milei dice lo del Banco Central se mantiene, se está refiriendo al rol del Banco Central como emisor de moneda, como política monetaria. Creo que no hay motosierra ni nada que se le parezca al respecto. Entonces yo creo que el plan de Milei va a ir muy a fondo en el tema fiscal, en el recorte del gasto público y en todo lo que eso implica desde el punto de vista de la vida de la gente. Pienso que la gente de entrada lo va a considerar como un mal necesario, porque es producto de la herencia, y que en un punto, cuando le duela mucho, va a protestar. Claro, ya no. Quédate, Carlos, porque Néstor Espósito tiene información sobre el Boca Gate, que hasta el momento, Néstor... ¿El Boca Gate? Boca Gate. Me quedo, me encanta. ¿O se lo pusiste vos? Se lo puse yo. Estás en Hoy un momento... estoy- No, pero además estás en un momento tuyo que instalás el hashtag. Basta. Posta, te No me digo. cargues. Bueno, de verdad. Néstor, Sobre todo en hacete ese cargo. tema. Vamos a empezar hablando de algo que no tiene que ver con las elecciones en Boca, pero que sí tiene que ver con las elecciones en Boca. Digo, está tan confuso el panorama que hasta esto se puede contar. Cristian Riquelme, que es el hermano de Juan Román Riquelme, está imputado en una causa por supuesta venta irregular de entradas y demás. El Ministerio Público Fiscal, que es el mismo que le viene clausurando la Bombonera un día sí y otro también, resolvió hoy postergar la indagatoria que tenía que tomarle al hermano de Juan Román Riquelme en el marco de esta causa. Decidieron que bueno, que había que resolver cuestiones de previo tratamiento, bla, 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 bla. Lo concreto es que este gesto político de llamar a indagatoria al hermano del candidato presidente de Boca, que iba a pasar días antes de la fecha fijada, no se va a realizar. Es un gesto, bueno, podría ser interpretado. Mañana a las 12 del mediodía se van a reunir en una audiencia de conciliación ante la jueza Alejandra Abrevaya. Me estuvieron contando en tribunales algunas cosas de la jueza Alejandra Abrevaya. Por ejemplo, que había trabajado en los 90, es una jueza de carrera, fue elegida jueza en el año 2004, el decreto se lo firmó Cristina Fernández, Néstor Kirchner. Trabajó en el juzgado de Alberto Nicosia,
Un juez que fue destituido en 1992 en el marco de una causa escandalosa porque le concedía indemnizaciones por accidentes laborales millonarios a trabajadores ferroviarios. Esto fue uno de los argumentos utilizados por el gobierno de Carlos Menem para decir, ven que hay que cerrar los ferrocarriles, privatizarlos rápidamente. Bueno, ella trabajaba en ese juzgado, el juez Alberto Nicosia. Anécdota, el juez Alberto Nicosia fue destituido en 1992, se fue a Uruguay, se cambió el nombre y estuvo 8 años prófugo hasta que en el 2000 fue detenido. Pero es una historia de película, Néstor. Es una historia de película. Y termina como termina la historia de la película argentina. Fue extraditado a la Argentina, aquí el juez Norberto Ollarvide lo metió preso y en el año 2006 la causa en su contra terminó cerrándose por prescripción. O sea, que salió. O sea que terminó, sí, claro, terminó sobreseído por prescripción. Prescribió. Volvemos a las elecciones. Hubo algo que pasó políticamente que hizo un ruido diferente al que estaba previsto. La jueza suspendió las elecciones, pero esto en lugar de perjudicarlo a Riquelme, parece que en las encuestas lo terminó fortaleciendo porque terminó siendo una suerte de víctima del oficialismo encarnado por Andrés Ibarra, pero especialmente por Mauricio Macri. Entonces, Ibarra, que había pedido la suspensión, cuando la suspendieron, pidió una conciliación para poder votar el domingo. Esto es lo que se va a discutir mañana. ¿Qué es lo que está arriba de la mesa? A mí me cuentan que el número exacto de socios cuestionados del padrón es de 3.626 socios. ¿No eran 13.000? No, de esos 13.000, sí, objetados formal y realmente, es decir, que se puede discutir si estuvieron bien o mal incorporados, según lo que me cuentan, el número es de 3.626. Me ratifican este dato, que entre 2015 y 2019, la gestión de Angelici, y después con el candidato Ribaudo, incorporó 51.400 socios. De esos 51.400, en diciembre de 2019, con la fórmula oficialista ya habiendo sido derrotada, se incorporaron de adherentes a plenos unos 1.000 socios. Le quedaron un puchito ahí. Es decir que había algunos entre ellos que tenían un día de adherentes y la antigüedad tampoco les daba. Pero esos igualmente fueron incorporados. Mañana lo que se va a discutir es si el padrón se depura en estos 3.626 o si se incorporan con estos 3.600 y pico de socios. Si se ponen de acuerdo en eso, el domingo hay elecciones. Si no se ponen de acuerdo en eso, lo que me cuentan es que será porque, pese a avenirse a este número cabalístico, que es discutible, pero avenirse a que esos 3.626 no voten, será porque la oposición no lo quiere. Y en consecuencia quedará en evidente por qué no se va a votar el domingo en Boca. ¿Qué estás viendo acá, Carlos? Como todo lo que sabemos que sos de Boca. Ex vicepresidente de Boca. Claro. ¿Vos tenés que votar? ¿Cómo no voy a votar? Sí, claro, tiene que votar. Güey, yo qué sé. Pregunto. Aparte es lindo, dentro de la cancha. ¿Cómo podría haber sido vicepresidente y no ser socio? Está bien. Parece difícil. Pero, a ver, Riquelme ayer en esa conferencia de prensa que hizo, creo que sintetizó en 2 o 3 frases clarísimas de lo que se trata. Dijo, estas son las elecciones más claras de la historia, más fáciles. Los socios de Boca tienen que decidir si quieren que el club tiene que seguir siendo de la gente o quieren que sea de 3 dueños. Y ahí mete todas las anécdotas del 9 de Qatar. ¿Vos lo sabías eso? ¿De qué? ¿La conocías la historia esa? Sí, sí, claro. Antes de que se haga pública. Sí, sí. A ver, yo tengo en mi haber, Pablo lo sabe que yo digo en broma siempre, que yo tengo en mi haber que soy el tipo de la Argentina que más veces perdió con Macri. Lo cual me da el honor de decir que soy el primero que advirtió lo que iba a hacer Macri. Y que hoy estaba mirando un videíto de una declaración, una nota mía periodística de la semana posterior a las elecciones que Macri nos gana a Alegre Heller, y donde yo explico... ¿Qué año esto, Carlos? 95. Y donde digo, perdimos frente a una redición del Pacto de Olivos. Aquí hay un proyecto político, aquí detrás están esto, digo nombres propios,
y lamento que mucha gente no esté visualizando, pero yo no era que yo era un vidente, es que Macri había estado primero en mi oficina, pidiéndome que yo lo convenza a Antonio Alegre para que Alegre le deje el lugar y que yo sea su vicepresidente. Ah, él quiere ir con vos. Él quería ir con la comisión directiva que teníamos, Claro. pero con él de presidente. Claro. Y él dice ahí claramente que él necesita a Boca porque tiene un proyecto político. Te lo dice. Sí, claro. ¿Y cómo fue esa charla? ¿Cómo fue esa negociación? No sé si llegó a negociación. No, bueno, ninguna negociación. A ver, yo tengo éramos 3 ahí y yo no, podrían desmentirme, porque no tengo cómo probar lo que yo digo. La conversación termina, yo le digo, Mauricio, si vos querés entrar en Boca, yo puedo hablar entrar de vocal y demostrarnos que sos el mejor de nosotros y la próxima vez sos presidente. Y entonces él se para, me da la mano y me dice más o menos textualmente, te agradezco mucho tu gesto, pero yo he sido preparado para ser número 1 en todas las cosas que hago. Y se fue. No satisfecho con eso, le pidió una reunión Alegre. Cenaron los dos solos, así que tampoco tengo testigos, en el Sheraton de Retiro. Y él le pidió a Alegre que dé un paso al costado y que le deje el lugar, y le dijo ahí con más claridad que él quería ser jefe de gobierno de la ciudad o senador de la nación. No habló Y que necesitaba Boca para eso. Y que necesitaba Boca para ablandar su imagen dura de empresario. Como trampolín. Sí. Esto no lo puedo probar. Se me puede creer o no. Carlos, yo tengo memoria de aquellas elecciones del 95. Sí. ¿Hubo una afiliación masiva de trabajadores de grupos SOCMA A eso me iba a Boca? referir. A eso me iba a referir. En aquel momento se dice, después se supo, nosotros no prestábamos atención, obramos de buena fe, no estábamos preparados para todo ese tipo de cosas, que hubo una afiliación masiva de trabajadores de SOCMA que votaron. Lo que yo sí te puedo decir, que ese día hubo una incesante caravana de camionetas blancas, todas igualitas, que entraban y salían llenas de gente que venía a votar. Y sí te puedo decir que algunos personajes que en aquel momento eran el Pacto de Olivos, trabajaron intensamente por la candidatura de Mauricio Macri políticamente. ¿Los conocemos? Sospecho que si no dan los nombres es porque están actualmente ¿Los conocemos? Esa es mi pregunta. en la política. Sí, Nosiglia, Barrio Nuevo, Puerta, Claudia Bello, qué sé yo, tendría que acordarme. Por eso sí, protagonistas del pacto. Claro, claro. Y trabajaban no para Macri presidente de Boca, para Macri jefe de gobierno o Macri senador. En aquel momento trabajaban para Macri presidente de Boca. Pero vos sabías que detrás había una intención clara, pero él blanqueada. a nosotros nos había contado cuál era su De cualquier manera, vos te acordás, pasó de todo, porque nosotros veníamos muy bien futbolísticamente, nos caímos en los últimos 3 partidos, curiosamente. Boca venía 6 puntos arriba y pierde el campeonato en los 3 últimos partidos. Yo no quiero pensar nada, pero digo, pasó eso. En un club de fútbol tiene su importancia. Hubo un lío bárbaro con la venta de entrada del partido de Boca River. En aquel momento los visitantes iban, hubo un escándalo con la venta de entrada. Hubo una cantidad de cosas que pasaron la última semana, viste, como en la política, esas cosas que es raro que pasan en la última semana, que sucedieron todas juntas, Y bueno, y perdimos en una elección ajustadísima. Creo que perdimos por menos de 1000 votos. ¿Por menos de 1000 votos? Sí, claro. Creo que eran 900 y pico de votos la diferencia. Bueno, y ahí empezó. Por eso después me tocó enfrentarlo en la ciudad. Perdimos Filmu Heller contra Macri Michetti. También la primera perdimos por poco. También en esa hubo alguna lista, Tellerman,
que curiosamente actualmente es funcionario de la administración porteña de Lo que Juntos vos por el decís, Cambio. siempre hay algo medio raro alrededor. Y Tellerman armó una lista de lo que sería nuestro espacio que no coincidía con la fórmula Filmus-Keller y que abrió. No sé que si sumábamos aquellos votos... ¿Qué pasaba? Bueno, pero así es la vida y así es la política. Aquí estamos. Pero enterito y dispuesto a pelear y a seguir peleando sin problema. Gracias, Carlos, por haber venido. No, gracias a ustedes como siempre. Nos vamos al corte y estamos. Últimos 30 segundos de Desiguales. ¿Va Milei mañana a la UIA? La Unión Industrial Argentina, los industriales dicen que sí, que Milei les confirmó que mañana estaría entonces en la convención anual, justamente la que hacen todos los años. Sería la primera vez que Milei va a un evento industrial, porque de toda la seguidilla que lo estuvimos viendo, era más que nada eventos de bancos, sector financiero, sector agropecuario, así que sería una novedad. Bueno, va a ser interesante estar atentos a eso. Nos vamos, Sí, Luli. nos vamos. Gracias, Néstor, gracias, Flor, gracias, Nico. Mañana jueves, 9 de la noche. Aquí estaremos. Chao.